Hola, buen día. El día de hoy vamos a continuar con un tema más de geografía, pero ya saben que deben seguir cumpliendo las medidas de prevención que estamos viviendo actualmente con esta pandemia. Vamos a continuar con el tema de indicadores demográficos. Recuerden que la semana anterior vimos lo que fue geografía social, que ya hemos dicho que esta ciencia se encarga de estudiar los aspectos de nuestra sociedad. Y el día de hoy vamos a ver lo que es indicadores demográficos. ¿Qué serán los indicadores demográficos? Vamos a verlos a continuación. Antes de empezar a ver cada uno de los indicadores, vamos a ver qué estudia o cuál es el objeto de estudio de la demografía, ya que este tema se encuentra dentro de demografía. La densidad de la población y los movimientos de población. Entre ellos encontramos índice de natalidad, de mortalidad, migraciones. Índice de natalidad, índice de mortalidad, crecimiento natural o vegetativo. Migraciones encontramos emigración, inmigración. Saldo migratorio, crecimiento real de la población. Entonces, estos son algunos de los indicadores que vamos a ver a continuación. Indicadores demográficos. ¿Qué serán? ¿Para qué nos sirven? Son datos estadísticos que nos revelan distintos aspectos de la población. Los estudios, además de darnos a conocer la realidad de una sociedad, son fundamentales para planificar el desarrollo social y económico de un país. Encontramos algunas características: la organización del sistema jubilatorio, el desarrollo de planes de vivienda, el establecimiento de determinadas políticas de empleo y el planteamiento de políticas educativas. Características de un indicador. Se considera relevante, fácil de interpretar, confiable, válido y sobre todo verificable. Indicadores demográficos. Encontramos una división: evolución de la población, distribución espacial y estructura poblacional. Cuando hablamos de evolución de la población, abarca el estudio de los siguientes indicadores. Aquí encontramos a la tasa de natalidad, mortalidad, fecundidad, morbilidad, crecimiento poblacional y la esperanza de vida al nacer. Distribución espacial. Comprende el estudio de la población absoluta, relativa, la inmigración y la emigración. Y cuando hablamos de una estructura poblacional, estudia lo relacionado a la edad, sexo y al PEA. Población absoluta. Cuando hablamos de la población absoluta, es la cantidad total de personas que se han censado en cada una de las ciudades urbanas y rurales del país. En cuestión, sumando y restando la tasa de natalidad y la de mortalidad para una mayor exactitud. Entonces decimos que se considera al número total de personas que se encuentran, que habitan en un determinado lugar en un periodo determinado. Se calcula utilizando la tasa de natalidad y mortalidad, así como también se tienen en cuenta los movimientos migratorios. La población del Perú asciende a un promedio de 31.488.625 personas, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Población absoluta. Conjunto de personas que viven en un territorio, entonces en un lugar determinado, es decir, sus habitantes, y se estudia con un padrón municipal y el censo. El padrón municipal es el documento en el que el ayuntamiento registra la población que vive en ese municipio. Y el censo es un documento que contiene los datos del padrón y otras características o otros estudios que se les hace. Población relativa. La población relativa, o también llamada densidad de la población, para así poder diferenciarla a la población absoluta, la cual por su propio lado simplemente equivale ¿a qué? Equivale a un número determinado de habitantes en cada territorio.
se refiere al número promedio de personas, de habitantes que se encuentran en un país, en una región, en un lugar, ya sea un área urbana o un área rural, relacionada a una superficie dada en ese territorio en el que se encuentra. La población relativa en el Perú, la concentración de esta población ha ido variando, cambiando en el transcurso de los años, a nivel nacional y también a nivel departamental. Así comprobamos, según los resultados del censo de 1961, que la densidad nacional era 8 habitantes por kilómetros cuadrados y para el año 2015 es un promedio de 24.8 kilómetros cuadrados. Tasa bruta de natalidad, otro indicador demográfico. La tasa bruta de natalidad es la variación o es la que mide el número de nacidos vivos por cada 1000 habitantes en un lugar. Esta tasa bruta de natalidad, o también llamada tasa bruta de reproducción o tasa de natalidad, es una medida de cuantificación de la fecundidad. Es decir, se refiere a la relación que existe entre el número de nacimientos ocurridos en un cierto periodo y la cantidad total de la población que existe en ese lugar, en esa área geográfica. El lapso es casi siempre un año, ese es el tiempo promedio, y se puede leer con un número de nacimientos de una población por cada 1000 habitantes en un año. Representa el número de individuos de una población que nacen vivos por unidad de tiempo. Y ahí podemos observar en el gráfico las cantidades de la tasa de natalidad según los años hasta la actualidad. Medición de la tasa de natalidad. Expresa el crecimiento de una población y se interpreta con el número de nacidos vivos registrados por cada 1000 personas, ya lo hemos dicho. De ahí tenemos la fórmula. Cálculo, nacidos vivos registrados en una determinada región durante un año, y la otra parte, población de esa región al año que se va a estudiar. Tasa bruta de mortalidad. La tasa bruta de mortalidad expresa el número de muertes por cada 1000 habitantes. Generalmente es la proporción de personas que fallecen respecto al total de la población en un periodo de tiempo y es usualmente expresada por 1000, por un año. Esta tasa bruta de mortalidad es la relación entre el número de ¿qué? Es el número de defunciones en un año y la población media de dicho año. Y ahí encontramos la fórmula. Tasa bruta de mortalidad. Ejemplo. Calcular la tasa bruta de mortalidad para el año 2003. Si el número de defunciones fue 165.920 y la población estimada el 30 de junio del 2003 fue 27.148 habitantes, entonces aplicamos la fórmula. Tasa bruta al año 2003 igual la cantidad de fallecidos por 1000 sobre la cantidad de habitantes. Entonces, en el Perú en el año 2003 morían cerca de 6 personas por cada 1000 habitantes. Ese es un promedio del cálculo de la tasa de mortalidad. Tasa bruta de fecundidad. Cuando hablamos de esta tasa bruta de fecundidad, es el número de hijos en promedio que se pronostica o se manifiesta en una mujer durante su edad reproductiva. Es posible diferenciar entre dos clases de tasa de fecundidad: la tasa de fecundidad general y la tasa de fecundidad global. Cuando hablamos de la tasa de fecundidad general, es el índice que refleja la cantidad de nacimientos con vida que se manifiesta, que se calcula, que se registra en un año por cada 1000 mujeres entre la edad de 15 y 49 años. En cambio, la tasa global o mundial señala la cantidad promedio de nacimientos de aquellas mujeres que completaron su ciclo reproductivo en una cierta región. La fecundidad es un sinónimo de la capacidad de tener una
que tiene una mujer para dar a luz entre los 15 y los 49 años, tomando en consideración que después de los 35 disminuye su potencial de ser madre. Esto debido a la fecundidad depende a la gran cantidad medida de cantidad y calidad de los óvulos y pese a que las mujeres actualmente buscan ser más saludables. Esto hace que la fertilidad se reduce después de los 35 años de edad, porque la cantidad de los óvulos disminuye con el paso de los años. Entonces ahí podemos observar la diferencia entre tasa de fecundidad general y la tasa de fecundidad global. Y aquí observamos la fórmula de la tasa de fecundidad. Tasa bruta de reproducción. La tasa bruta de reproducción muestra el reemplazo de la población, es decir, cómo manifiesta el nacimiento de niñas. Nos revela la capacidad de una mujer de sustituirse por otra futura procreadora. Cuando la tasa bruta de reproducción supera a 1, estamos por encima del reemplazo poblacional. Cuando se ubica por debajo de ese 1, en la medida que ello se mantiene en el tiempo, puede conducir a la reducción de la población. Este es un índice que sirve para calcular cuántas mujeres van a reemplazar a sus madres. Se halla multiplicando la tasa de fecundidad total por el porcentaje de niñas nacidas en relación con el total de nacimientos. Este cálculo no se tiene en cuenta la posible mortalidad de las niñas, sino que se considera que al menos vivirán todas hasta el final de su periodo fértil. El número medio de hijas que nacerán vivas durante la vida de una mujer o grupo de mujeres, si sus años reproductivos transcurrieran conforme o a las tasas de fecundidad por edad en un año determinado. Tasa bruta de crecimiento vegetativo. Este crecimiento vegetativo nos permite conocer la evolución de una población en un periodo de tiempo concreto. Y su fórmula es número de nacimientos menos el número de defunciones por 100 sobre la población total. Cuando hablamos de esta tasa bruta de crecimiento vegetativo, es la diferencia entre los nacimientos y las defunciones de una determinada población. La tasa anual del crecimiento vegetativo o natural, que se refiere a la cantidad de 1,000 habitantes o 1,000 personas, resulta de la resta de ¿quién? Estamos hablando de la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad. El crecimiento vegetativo o natural de la población es la diferencia o resta entre los números de nacidos y los números de fallecidos en un lugar o en un periodo determinado durante un año, expresado normalmente por cada 100. Tasa de morbilidad. La tasa de morbilidad se entiende por esta tasa a la cantidad de individuos considerados enfermos o que son afectados por una enfermedad en un espacio y en un tiempo determinado. Hace referencia o es la frecuencia de una enfermedad en proporción a una población. La morbilidad es un dato estadístico muy importante. ¿Para qué sirve? Para medir la evolución o el retroceso de alguna enfermedad y evaluar su importancia sanitaria y determinar las posibles soluciones. Esperanza de vida al nacer. La esperanza de vida hace referencia al número de años que en promedio se esperaría vivir una persona si durante toda su vida estuviera sujeta a condiciones de mortalidad por edad observadas en un periodo. La esperanza de vida es la media de la cantidad de años que vive una determinada población. Población estacionaria. La población
estacionaria es el grupo de población que mantiene su tamaño. Tiene una pirámide con una notable igualdad entre las generaciones jóvenes y adultas y una reducción importante en las ancianas. Países con tasas de natalidad y mortalidad altas, con una notable igualdad entre las generaciones jóvenes y adultas, lo que estábamos diciendo anteriormente. Índice de dependencia. Es la relación que existe entre la población en edad potencialmente dependiente y la población en edad potencialmente activa. ¿Cómo así? Expresa el número de personas inactivas que deberían ser solventes económicamente por las personas activas. La dependencia total se calcula siendo el coeficiente entre la población de 0 a 14 años más la población de 65 a más, en relación a la población de 15 a 64 años por cada 100. Población económicamente activa, que la conocemos como el PEA, ¿verdad? Esta población económica activa de un país, o también puede ser de una entidad geográfica, está compuesta por todos los habitantes, y estos habitantes se encuentran en edad laboral o que bien trabajen con un empleo remunerado, es decir, una población ocupada, o bien se halla en plena búsqueda de empleo, población en paro, por diferentes motivos que se presenten. Por lo tanto, la población activa se divide en dos grupos. Estos grupos son los empleados y los desempleados. La fracción de población activa que busca empleo, pero no es capaz de encontrarlo, determina aquí algo muy importante, a lo que llamamos la tasa de desempleo. Y aquí podemos observar un gráfico de la población económicamente activa al 2050 en el Perú, que aumentará un 40%. Tasa de crecimiento intercensal. Corresponde al ritmo con que la población cambia, aumenta o disminuye. Y este aumento y esta disminución, lo hace en un periodo de tiempo censal determinado. Expresa el ritmo de crecimiento de una población. Esto quiere decir que cuanto aumenta o disminuye en promedio anualmente por cada 1000 habitantes entre estos dos censos. Estructura poblacional. La estructura poblacional o estructura demográfica o una posible estructura de la población es la clasificación de la población en grupos determinados y según criterios que permiten procesar sus datos a los estudios demográficos en razón a determinados rasgos estructurales. ¿Qué quiere decir esto? Que se denomina estructura de la población a la clasificación de los componentes de una determinada población atendiendo a diferentes variables. Si clasificamos a la población según la edad y el sexo, estaríamos realizando una estructura demográfica. Pero si la clasificamos según el trabajo que realiza, tendríamos otra cosa. ¿Qué es lo que tendríamos? Una estructura profesional. Y así podemos hacer con otros factores, como religión, idioma, origen étnico, etc. Tasa de mortalidad infantil. La tasa de mortalidad infantil es el número de defunciones de niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos en un determinado año. En los países menos desarrollados, la tasa ha sido estimada hasta 200 por 1000, mientras que en los países industrializados está por debajo de los 10 por 1000. Esta tasa de mortalidad infantil es un indicador muy útil de la condición de la salud y no solo de los niños, sino de la población y de las condiciones socioeconómicas en las que se encuentran. Es un indicador sensible de disponibilidad y efectividad a la atención de la salud. Y aquí encontramos la fórmula de la tasa de la mortalidad infantil, que es muertos provocados por un año en un área en un tiempo.
hemos avanzado el tema del día de hoy, que fueron indicadores demográficos. Ya saben que seguimos trabajando en la plataforma de Educay y a través de esa plataforma se les está enviando las tareas sobre las sesiones que se están realizando a través del canal de YouTube. Recuerda que tenemos un horario de atención en el cual puedes escribirme para alguna duda, inquietud que queda acerca de las tareas o de las sesiones que se están llevando a cabo. Entonces me despido, que tengas buen día y que sigas cumpliendo con las medidas de prevención. Recuerda, quédate en casa igual que yo para poder juntos y vencer esta pandemia. Muchas gracias, que tengan un bonito día.